Buenas noches con todos. Realmente iniciar felicitando a la Universidad de la SUAY por esta iniciativa de generar conocimientos sobre esta enfermedad que nos tocó, pues aprender a todos de cero y reaprender algunas cosas que habíamos olvidado. Yo soy médica especialista en nutrición clínica en diabetes y en este momento me encuentro trabajando en la unidad de cuidados críticos de los pacientes COVID del Vicente Coral Moscoso. Pues bueno, nos vamos a enfocar un poquito ya a lo que se hace en el tratamiento nutricional de un paciente hospitalizado y hospitalizado sobre todo en una unidad de críticos. Conflictos de interés, ninguno que se deba anunciar. Quiero empezar con esta frase en donde nos dice que no existe antibiótico o tratamiento farmacológico apropiado si el paciente tiene un sistema inmunológico deficiente, y esto depende en gran medida del estado nutricional de nuestros pacientes. Y eso es muy importante porque a veces como médicos nos olvidamos del estado nutricional. La creación de equipos multidisciplinarios en donde todos podamos aportar para el bienestar de nuestros pacientes es importante. Les quiero dejar acá los principios promulgados por la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, los principios de Cartagena, en donde se enuncia a la terapia nutricional intrahospitalaria como un derecho humano. Alimentar a un paciente con dignidad, a una persona enferma, cuidar y explicarle a nuestro paciente sobre su estado nutricional es importante, sobre qué es lo que estamos haciendo para mejorar, sobre el por qué tenemos que hacer la invasión con catéteres, con sondas, que muchas veces son molestosas, pero que tienen que ser explicados en qué les va a ayudar y en qué les va a modificar su estancia hospitalaria. Tenemos que hablar como médicos en cuanto a veces el déficit que tenemos de conocimientos en nuestra formación como médicos sobre nutrición, lo importante que es la terapia nutricional, el no dejarle en nuestro paciente a veces NPO por varios días, por prolongados días, a veces en el sistema público y también privado por eh, exámenes de laboratorio que requieren que no, el paciente no se haya alimentado, pero que un día se hace, el otro día no se hace, y todo eso va generando un estado de desnutrición en nuestros pacientes. En nuestro hospital y en la mayoría de los hospitales del mundo se indica que 6 de cada 10 pacientes ya ingresan con un grado de desnutrición. Como ya nos explicó en la charla anterior perfectamente bien, eh, la forma en la que se presenta el COVID en nuestros pacientes ambulatorios hace que los pacientes dejen de ingerir los alimentos de manera óptima los 10 días previos a la internación, por lo tanto ingresan ya con un estado nutricional deficiente y es ahí en donde de manera inmediata tenemos que actuar. El paciente que recibimos nosotros en nuestra unidad son pacientes con falla respiratoria aguda, con disfunción multiorgánica. El tipo de paciente, adultos mayores. Les tendré que decir que lamentablemente hasta el mes de diciembre esa era nuestra realidad, pero lamentablemente últimamente recibimos mucho paciente joven menor de 40 años, cuya comorbilidad principal es la obesidad, pacientes con diabetes mellitus, con reciente diagnóstico, incluso con diagnósticos luego de el uso de corticoterapia en casa, hacen cetoacidosis, hacen estados hiperosmolares y terminan en nuestras unidades. Pacientes con hipertensión arterial, con enfermedad cardiovascular, eso es como el tipo de paciente que recibimos en la unidad, con grados variables de sarcopenia, y eso independientemente del índice de masa corporal. Si nosotros pudiéramos, y dentro de nuestras aspiraciones, ojalá algún día tener en nuestros hospitales para pacientes ingresados estudios de impedancia para saber cómo está su masa corporal. Por ahora lo que hacemos es en los pacientes mediciones antropométricas en los que podemos, que eso sí está dificultado un poco porque el paciente está en una zona de aislamiento que no podemos tocar, que no podemos medir, etcétera.
A mayor índice de masa corporal, pues por supuesto hay un peor pronóstico y sobre todo cuando encontramos pacientes con obesidad sarcopénica, es decir, con un estado de obesidad y con baja cantidad de tejido muscular, los niveles de prealbúmina y de albúmina ya ingresan bajos dentro de lo que se hablaba en las diapositivas anteriores sobre la bioquímica de la parte nutricional. Pues nosotros medimos el conteo de linfocitos, la prealbúmina, la albúmina, que si bien nos ayuda a ver la rehabilitación nutricional, es una medida también para la inflamación de nuestro paciente. Es una medida inflamatoria. Por lo tanto, vemos a pacientes que ya ingresan con albúminas menores de 2,5, con prealbúminas de 0, en donde pese a mucho trabajo diario, nos cuesta llevarle a un paciente a un estado eh, adecuado en la parte nutricional. Y siempre, pues obviamente, una prealbúmina más baja nos va a generar un peor pronóstico. El impacto nutricional que tenemos en la afectación sobre el músculo estriado, sobre todo, es importantísima. Tenemos pacientes incluso ambulatorios, he tenido muchos pacientes que son deportistas de élite en los cuales yo sabía cuánto era su cantidad de tejido muscular previo a una infección de COVID. Y a pesar de que transitaron el COVID de manera adecuada, que no tuvieron internaciones, que no tuvieron afectaciones muy graves, vemos el deterioro que tienen sobre su masa muscular. En un paciente que está hospitalizado, encamado, ni se diga. Y eso es un trabajo muy importante y que gracias al equipo que también ha aceptado el trabajo nutricional dentro del equipo de cuidados críticos, es esa gana de devolverle a nuestra sociedad no solamente pacientes, sino pacientes que vuelvan a ser activos dentro de una sociedad. Y más ahora que tenemos pacientes menores, como les digo, menores de 60 años, menores de 40 años, menores de 20 años en la unidad de cuidados críticos. Entonces, más allá de devolverle a un paciente a la sociedad, queremos devolverle a un paciente que esté, que se pueda desenvolver solo. Y eso se va a lograr solamente evitando los grados de desnutrición en nuestro paciente que está en terapia intensiva. Vamos a hablar ya un poquito más sobre la terapia nutricional. La terapia nutricional debe ser iniciada de forma precoz y temprana. ¿A qué le llamamos eso? Al inicio de la alimentación dentro de las primeras 24 a 36 horas de la admisión al hospital. Y debería ser iniciada dentro de las primeras 12 horas posteriores a la intubación, incluso posteriores a la pronación del paciente. El estado prono no es una contraindicación para el inicio de la nutrición. Obviamente empezamos de forma paulatina, con inicialmente una dieta trófica, que ya vamos a hablar a futuro, pero lo que quiero que quede claro es que mientras más tempranamente empecemos una nutrición enteral, incluso vamos a evitar esta translocación bacteriana que existe a nivel intestinal hacia la sangre y evitar infecciones con mayor probabilidad. La terapia nutricional y la inestabilidad hemodinámica, acordémonos que estamos tratando a un paciente que está con vasoactivos, que está inestable, que tiene las presiones arteriales en el piso, pero el uso de vasopresores per se no contraindica la nutrición enteral. ¿Sí? Sí tenemos que tener cuidado porque cuando un paciente está inestable hemodinámicamente tiene mucho mayor riesgo de generar una disfunción gastrointestinal y que se provoque una isquemia intestinal. Pero tenemos que manejarnos con dosis topes y sobre todo, así yo esté con una dosis medianamente alta de un vasoactivo de norepinefrina, por ejemplo, de noradrenalina, pero mi paciente está estable por lo menos por 6 horas, yo puedo reiniciar la nutrición enteral a dosis bajas. Una nutrición enteral trófica se llama aquella nutrición en la cual no sobrepasamos los 20 ml por hora y escogiendo siempre dentro de la gama de suplementos y de fórmulas nutricionales que tenemos, la que más se adapta a nuestros pacientes. ¿Sí? Tenemos sobre todo el uso de nutriciones que son bajas en hidratos de carbono, que son altas en proteína, que concentran mucha densidad energética para dar poco volumen. Acordémonos que son pacientes a los cuales no les puedo sobrepasar el volumen, no puedo hacer que tengan balances
hídricos elevados día tras día, entonces hay que pensar en todo eso, pero siempre acordándonos de que alimentarle de forma precoz va a ser lo más importante. Si es que ya un paciente se pone muy inestable hemodinámicamente, por supuesto, le colocamos en NPO, no podemos darle nada por vía oral y pensaremos en iniciar nutrición parenteral. La terapia nutricional se diferencia también por el tipo de apoyo ventilatorio. Si nuestro paciente está en ventilación no invasiva, que es como el gráfico que tenemos, la foto de esta paciente que está con la máscara sellada, esta ventilación no invasiva nutricionalmente es la que más problemas nos da, porque el paciente difícilmente puede tener un acceso de una sonda, por ejemplo, porque tiene que estar la máscara sellada a la nariz y a la boca del paciente. Hay máscaras que permiten y tienen una salida para la sonda, pero no son las que tenemos mayormente en nuestros hospitales, no la tenemos nosotros en nuestro hospital. Por lo tanto, este paciente tiene mayor riesgo de desnutrirse. Además que son pacientes que por lo general están entre el BNI y la intubación, por lo tanto van a tener frecuencias respiratorias muy elevadas y no podemos arriesgarnos a darle de comer por vía oral porque se puede broncoaspirar. En este caso, este gasto ventilatorio que tiene el paciente, esta frecuencia respiratoria elevada, es decir, le genera un gasto energético alto y yo disminuyo la ingesta porque no le puedo dar aportes. Por lo tanto, este paciente tiene un riesgo nutricional, es el más elevado de los pacientes que tenemos. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Pues bueno, si yo veo que es un paciente que ya está nutricionalmente deteriorado al ingreso, que no le voy a poder alimentar de manera efectiva prontamente, puedo recurrir a nutrición parenteral. La nutrición parenteral es aquella nutrición artificial que se vuelve más ya un medicamento, una fórmula nutricional que se hace bajo parámetros de asepsia, una central de mezclas de nutrición parenteral y que se administra por catéteres, si es periférico o si es central. Eso ya es como para otra clase, como para otra charla, pero existe esta forma de nutrir a nuestros pacientes y es eh, es algo que podemos recurrir en este caso puntual de los pacientes. Cuando tenemos un paciente en alto flujo, es el paciente que está en la diapositiva. Esta forma ya es como una cánula nasal, pero que me genera o me da espacio de colocar una sonda nasogástrica, por ejemplo, y por lo tanto yo puedo mejorar los aportes calóricos o proteicos del paciente y también son pacientes que en la mayoría de los casos están conscientes y pueden alimentarse ya, empezar a alimentarse por vía oral. Es importante pensar en la disfagia de estos pacientes que a veces salen de la intubación y que se quedan con disfagia, en que la disfagia se trata mejor con alimentos que estén en consistencia de tipo papilla que en líquidos en sí. Es por la formación de ese bolo que puede ser deglutido de mejor o de forma más fácil en los pacientes, ¿sí? Entonces, pero ya me permite dar un mayor aporte. Cuando un paciente está en ventilación mecánica invasiva, está ya intubado, empezamos otro tipo de nutrición. Es decir, hay que respetar las etapas de la reanimación crítica, en donde lo más importante son los aportes proteicos. Nosotros debemos administrar proteínas de alto valor biológico, que quiere decir que va a tener esa proteína toda la rama de aminoácidos, toda la cadena de aminoácidos, y que eviten el desgaste muscular. Como les decía, en la terapia intensiva, tratar de renutrir a mi paciente es difícil. Lo que yo voy a tratar al inicio es que ese desgaste no sea tan elevado, que el estado de hipercatabolia que tienen no le genere tanto gasto. Se sabe que la pérdida muscular en un paciente crítico, si no tiene el apoyo nutricional adecuado, es de 1 kilogramo de masa muscular por día, dentro de los primeros 10 días sobre todo. Y ahí hay muchas discusiones que ustedes siempre van a ver sobre el aporte proteínico que se da según las escuelas. Mientras más proteína se dé, mejor, llegando hasta 2 gramos por kilogramo de peso.
existe el estudio EFFORT, que es muy importante, que está por darnos, es multicéntrico, está por darnos sus resultados, en donde se utilizan cuidados críticos 2 a 2,5 incluso gramos por kilogramo de peso. Ahora, llegar a eso es bastante complejo, pensando en que tenemos pacientes adultos grandes con peso un poquito elevado y que debemos trabajar con esos requerimientos elevados. En la ventilación en el paciente crítico, si ustedes ven, dentro de los primeros 8 días, iniciando con una nutrición enteral precoz, vamos a iniciar de forma lenta y escalada, ¿sí? Si es que al tercer día yo veo que con nutrición enteral no estoy llegando a las metas calóricas y proteicas en este paciente, puedo recurrir a la nutrición parenteral suplementaria. Quiere decir que si yo llego a 1000 calorías por nutrición enteral y mi paciente requiere 1500, puedo utilizar 500 por forma parenteral. Aquí tengo que ser muy cauta en, yo no quiero ni sobrealimentar a mi paciente ni desnutrir a mi paciente. Los primeros 3 días, incluso lo que menos quiero es, mientras menos haga mejor, porque lo que yo no quiero es generarle a mi paciente un estrés extra, porque ojo que el darle a mi paciente alimentación es hacerle también que tenga que metabolizar, que tenga que absorber, es darle un estrés extra a mi paciente. Por lo tanto, eh, lo que hacemos es iniciar con una dieta trófica e ir escalando. ¿Cuáles son los riesgos de una hiperalimentación en los primeros 3 días? Que mi paciente me haga hiperglicemia, aparte que estamos hablando de un paciente que tiene corticoterapia siempre, que son pacientes obesos, que son pacientes con diabetes, y por lo tanto tengo que evitar sobre todo la hipertrigliceridemia, la hiperglicemia, las alteraciones de la función hepática que la vemos tan seguido. Entonces, los primeros días se trata de ser muy cautos, iniciar una alimentación sí, y luego ya después de los 8 días puedo empezar a trabajar en renutrir o en rehabilitar nutricionalmente a mi paciente. Acá en este gráfico tenemos un poquito más de la información. Nosotros tenemos un peso en el paciente que por lo general es tomado en la carpa de triaje, por ejemplo, el ingreso del paciente cuando se puede, y si no lo hacemos con estimaciones. Dentro de los primeros 3 días, yo voy a alcanzar una meta calórica en los pacientes de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso, pero de forma paulatina, es decir, el primer día lo que doy es el 25% de los requerimientos, segundo día llego al 50%, al tercer día recién llego al 75% de estos requerimientos totales, que van a ser hasta 25 kilocalorías por kilogramo por día. Entre el cuarto y el séptimo día puedo alcanzar ya el 100% de estos requerimientos, y es aquí en donde yo debo decidir y saber que si no estoy alcanzando esas metas, debo utilizar otra forma para alimentarme. Y a partir de los 7 días, que ya empezamos ya iniciamos la fase tardía o crónica de la unidad de cuidados intensivos, dependiendo del caso, el paciente que más ha permanecido en nuestra unidad era un chico de 36 años que permaneció 90 días con nosotros, y por lo tanto a partir del séptimo día tenemos que trabajar ya en tratar de mantenerlo bien nutrido, y ahí podemos aumentar ya los aportes calóricos para llegar a recuperarle nutricionalmente. Y en cuanto a las proteínas, sí, los primeros 3 días trabajamos con 0,8 gramos por kilogramo por día, podemos aumentar hasta el séptimo día a 1,2, 1,5 en el caso de pacientes con COVID, y luego tratar de llegar mínimamente a más de 1,2 y llegar hasta 2 gramos por kilogramo de día, dependiendo del paciente que tengamos. Realmente los estudios del COVID incluso nos hablan un poquito más de proteínas, pero como todo en el COVID, recién está en estudio. Lo que sí vemos de verdad es que es un paciente tan inflamado que así le demos un montón de proteínas, siempre es difícil de recuperar. Siempre por las mediciones de paraclínica que tenemos, siempre es un paciente que está ahí
peleando con su albúmina y supraalbúmina para poderle recuperar. Estas son entonces las recomendaciones actuales sobre los requerimientos tanto energéticos como de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos. De proteínas, como ya les habíamos hablado, la ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, y la ESPEN, que es la Asociación Europea. Lo que diferencia es un poco en la cantidad de proteínas. La americana es un poco más agresiva y yo estoy de acuerdo con esa tendencia, porque la verdad es que llegando a sus requerimientos tenemos pacientes todavía eh, desnutridos. En los hidratos de carbono debemos no superar los 1500 calorías por kilogramo por día, porque acuérdense que los hidratos de carbono generan un gasto ventilatorio más alto. Y como son pacientes que están intubados, no debemos exagerar en el aporte de hidratos de carbono. Lentos, incluso rápidos, ni hablar. Hidratos de carbono rápidos no se deben administrar. En lípidos, menos del 30% de las calorías no proteicas deben ser dadas por lípidos de buena calidad. El mejor método que siempre nos colocan es la calorimetría indirecta. La calorimetría lo que hace es que a través del ventilador, con una adaptación especial, se mide lo que ingresa y lo que egresa en el cuerpo del paciente en cuanto a la ventilación, y eso nos da un parámetro de gasto energético. Es la mejor forma de trabajar con un paciente, pero en todo nuestro hospital tenemos un solo ventilador que hace calorimetría y que está en la unidad de cuidados intensivos no COVID por este momento. Lo que hacemos en la unidad de cuidados intensivos COVID es estimación. Estimamos el peso y con eso, con la regla del pulgar, hacemos las estimaciones de los requerimientos energéticos y proteicos del paciente. Pensemos siempre en que tenemos pacientes con obesidad y en este caso se debe trabajar con el peso ajustado o peso corregido. Pensemos en que tenemos un paciente que pesa 100 kilogramos de peso real y tiene un peso ideal de 60 kilogramos. De esos 40 kilos de exceso, el 20% es músculo, por lo tanto es tejido que debe ser nutrido. Yo no puedo calcular los requerimientos de este individuo como si pesara 60 kilos, pero tampoco puedo pensar para nutrir a un paciente de 100 kilos porque tendría que darle aportes muy grandes y que generen una desestabilidad en mi paciente. En esos pacientes debemos trabajar con el peso ajustado o peso corregido. Para hablar un poquito de las vitaminas, pues bueno, partimos de este concepto que me parece muy ajustado. Nada es un veneno y todo es un veneno. La diferencia está en la dosis. Y las dosis justamente es lo que está en controversia. Estos son los micronutrientes que nos aconseja la Federación Panamericana de Medicina Crítica y al frente también otro colegio de terapia intensiva. Estos son los micronutrientes que nos aconsejan suplementar. Lo que nosotros hacemos acá es suplementar especialmente complejo B como tal, porque no tenemos biotina, riboflavina como por individual, de forma individual, que sería lo mejor. Tratamos de buscar el complejo B que más se acerque a los aportes que requerimos de las vitaminas del tipo de complejo B. La vitamina C sí la suplementamos, la vitamina D y el zinc. Esas son las que estamos suplementando. Vamos a ver un poquito el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Se sugiere de 2 a 3 gramos intravenosos cada 6 u 8 horas, ¿sí? Teniendo cuidado con chequear siempre el hemograma, la función renal, cuando hay un clearance de creatina menor al 30%, debemos evitar administrar ácido ascórbico porque el ácido ascórbico se reabsorbe a través de los túbulos renales por los canales de sodio también, por lo tanto tenemos que controlar los electrolitos. Cuando hay hipernatremia se contraindica la colocación de ácido ascórbico.
También con la ferritina se habla mucho de que el ácido ascórbico se utiliza porque es un antioxidante por excelencia, pero que cuando el nivel de ferritina tenemos a un valor de mayor a 1500, se debería considerar reducir la dosis porque en ese instante se vuelve más bien un prooxidante. Y entonces eso es algo que hay que ir revisando todos los días. Esos son los consensos a los que han llegado últimamente la mayoría de los colegios de terapia intensiva y siempre está cambiante. La verdad es que antes no habían estos resguardos con la ferritina, por ejemplo, pero que ahora ya se han encontrado y que hay que tener cuidado. Los pacientes que son formadores o que sabemos en su historial que son formadores de cálculos, no se les debería administrar estas megadosis. Y hablando un poquito de las megadosis, se utilizan por esta función no inflamatoria, o sea, para evitar esta tormenta de citoquinas que tiene el paciente. Se utilizaba ya desde siempre o desde hace mucho tiempo en la sepsis, por ejemplo, justamente para evitar esta tormenta de citoquinas y para mejorar la respuesta de catecolaminas que tiene el paciente ante la sepsis. Se utilizaron las megadosis porque antes sabíamos que nuestro umbral de ácido ascórbico era 2 gramos y que más allá de eso era al ser una vitamina hidrosoluble se orinaba, ¿no? Pero no sabíamos la concentración que había de manera intracelular y es ahí donde se encuentran las funciones principales de la vitamina C. Y es por eso que tienen función las megadosis de vitamina C dentro de los pacientes hospitalizados. Eh, Hay bastante información y bastante evidencia sobre la vitamina D. Una de las falencias de nuestro sistema es que la vitamina D no se encuentra todavía en el cuadro básico, por lo tanto hay que justificar muy bien esa prescripción. No está todavía en el cuadro básico, pero en la vitamina D se ha encontrado mucha información acerca de que se relaciona mucho con la supervivencia independientemente de las comorbilidades que tenga el paciente, según los niveles de 25-hidroxivitamina D que encontremos en el plasma de los pacientes. Incluso se ha demostrado que disminuye en un 30% la infección de COVID. Quiere decir que un paciente que tiene niveles óptimos de vitamina D tiene menor incidencia en el contagio y que también van a ser pacientes que en menor cantidad terminen en las unidades de cuidados intensivos. Y realmente no se ha visto una toxicidad por vitamina D. Eso no quiere decir que puedo tomarme 40.000 unidades todos los días, todo el resto de mi vida. Hay que ir midiendo con 25-hidroxi, pero no se han visto como tal intoxicaciones por vitamina D hasta este momento. Incluso la escuela americana siempre son un poco más agresivos con todo. Ellos recomiendan 100.000 unidades por día. Nosotros nos quedamos con una dosis media de 40.000 unidades por día los primeros 5 días. Luego pasamos a una ampolla bebible de 40.000 por semana por 3 meses. Y luego una por mes. Eso es lo que se ha visto en las recomendaciones de vitamina D. El zinc tiene también su sustento científico. La recomendación es entre 75 y 100 miligramos por día. Los estudios demuestran que mejora el aclaramiento mucociliar, fortalece la integridad del epitelio, disminuye la replicación viral, conserva la inmunidad, es decir, actúa mucho sobre los cilios que están en el aparato respiratorio, y por eso es que disminuyen o reducen el daño pulmonar y sobre todo también las infecciones secundarias. Saben que las unidades de cuidado siempre están con infecciones sobreañadidas. Pues podemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para tratar de reducirlas. El complejo B, nosotros utilizamos esta presentación del complejo B inyectable, o sea, más allá de inyectable para poder colocar, claro, por vía parenteral. Y lo que estamos utilizando cuando no tenemos esto son tabletas. Eh, Siempre dentro del equipo están también las bioquímicas, que son las que se encargan de apoyarnos con las interacciones y con esta equivalencia que podemos hacer con los diferentes
presentaciones. Ustedes saben que siempre en un hospital público estamos como en guerra, así que tenemos que hacer uso de lo que tengamos a la mano con tal de apoyar un poco más a nuestros pacientes. Esto es un poco la revisión que tenemos en cuanto a las vitaminas y para ir terminando y abierta a cualquier pregunta o duda que tengamos, quiero mostrarles un poco de los rostros que están detrás de los pacientes. Para ellos siempre infinitas gracias. Sencillamente nadie podría hacer el trabajo que ellos hacen todos los días. Son realmente imparables y siempre gozarán de mi admiración y mi respeto para siempre. Con esto me despido y cualquier duda que tengan, pues a las órdenes. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Esperemos si existe alguna pregunta, pueden alzar la mano, por favor. Bueno, doctora, creo que no hay preguntas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy en el Congreso. Esperamos poder contar con usted en próximos proyectos y daríamos por concluido todas las ponencias del día de hoy. Agradecemos a todos por su participación. Y los esperamos el día de mañana en un día más del Congreso. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta mañana.